Bueno, otro libro llamado Al éxito, de Fernando Amado, en este caso, Mandato de sangre, el poder de los judíos en Uruguay. Es el tema que abarca el diputado, escritor, politólogo Fernando Amado. Estaremos hablando en minutos con él, Adri. Muy bien, claro. Pero si les parece, ahora presentamos algo así como un avance, algunas consideraciones de Fernando Amado respecto a este libro. Lo compartimos. Hola, te habla Fernando Amado. Te invito a que leas Mandato de sangre, el poder de los judíos en el Uruguay. Es un libro en el que vas a enterarte cuál es la influencia de la colectividad judía en nuestro país. Vas a poder enterarte quiénes la integra, qué diferencias hay entre distintos sectores dentro de la colectividad judía. Vas a poder sacarte las dudas acerca de muchos prejuicios que hay, acerca de si los judíos están todos acomodados económicamente, si se ayudan entre sí, si se casan entre sí, si llegan a enamorarse de alguien que no es judío, si sufren la situación de tener que casarse igual con alguien judío. Vas a poder encontrar en el libro también cuál ha sido la influencia de la colectividad judía en la política y cuál está siendo actualmente la influencia de la colectividad judía en el gobierno frente amplista. Vas a también poder enterarte de si existe el lobby judío, que muchas veces se habla de él. Vas a poder enterarte cómo es la vida de un ortodoxo judío, que ya te adelanto que es bastante difícil, complicada y que genera, digamos, un grado de compromiso. Seguimos adelante, tal cual lo ha anunciado, está con nosotros Fernando Amado, autor de Mandato de sangre, el poder de los judíos en Uruguay. Diputado, buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo anda? Bien, bien. Bueno, primero agradecerle el honor, el reconocimiento de haber tenido en mis manos un poco como el bruto, digamos, ¿no? Por favor. Del libro. Y allí, uno se ve atrapado casi que en la primera página a este recorrido. Dice la contratapa: en el imaginario colectivo la cole es omnipresente, poderosa y cerrada. Así se llama popularmente a la colectividad judía en Uruguay, una comunidad cargada de connotaciones, mitos y sobreentendidos, en un país forjado a partir de numerosas corrientes de inmigrantes. Pese a ser pocos en términos comparativos, los judíos siempre se han hecho notar. Aquí tienen ustedes la portada de Mandato de sangre. ¿Fue la experiencia más difícil desde el punto de vista del escritor, indagar, investigar? No, la verdad que no. Esa es una de las primeras sorpresas que quizás uno se lleva, probablemente por la carga de prejuicios que hasta Exacto. uno mismo tiene. Uno es parte de la sociedad y como parte de la sociedad, de alguna manera, a mí lo que me interesaba de abordar a la colectividad judía como objeto de estudio era justamente tratar de acercarme más a la realidad verdadera de esa colectividad y no quedarme con los titulares. Y una de las cosas que uno pensaba es, bueno, va a ser más difícil recoger la información, va a ser más difícil que me dejen ir a las actividades de ellos, a determinadas instituciones. No, la colectividad ha sido totalmente generosa en la información, y yo diría en el trato para conmigo en todo momento. Bien, vayamos a una breve digresión entonces, Fernando, si me permite. ¿Cuál fue la situación donde encontró más puertas cerradas en sus investigaciones, tomando en cuenta las obras anteriores, lo del Opus, lo de la propia masonería, por ejemplo? Bueno, yo siento que en realidad el Opus Dei me mostró lo que me quería mostrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tuvieron una estrategia inteligente como institución. Claro. Una cantidad de cosas que yo no iba a conocer si ellos no me mostraban, me las mostraron, que eran positivas, y quizás hubo algunas cosas que prefirieron no mostrarme y algunas obstaculizarme. La masonería, lo que pasa es que en sí misma ya es un obstáculo desde el punto de vista de la discreción con la que se maneja. Claro. Entonces, eso se hizo cuesta arriba, más allá que evidentemente los masones uruguayos o alguna parte de los masones uruguayos tenía ganas que se conociera mejor la actividad masónica en el Uruguay, porque muchos de ellos hablaron para los libros y a partir de los testimonios de ellos fue que escribimos los libros. En yo creo que el único tema, digamos, en el cual fue difícil abordar, hubo que abordarlo con mucho cuidado y no todos quisieron hablar, obviamente,
y los que hablaron también pidieron su anonimato, digamos, en el libro, es el referido a la seguridad, ¿no? al aparato de seguridad e inteligencia que tiene la colectividad judía uruguaya en el Uruguay para su protección y defensa. Un aparato de seguridad casi estatal, digamos, o sea que se compara en alguna medida con lo que podría llegar a ser el aparato del Estado para la protección de sus ciudadanos. Surge como un movimiento, como un aparato paraestatal desde el momento que se ideó como clandestino y por fuera, digamos, del conocimiento de las autoridades del Estado y de los permisos del Estado, porque en realidad cuando se forma justamente resguardando la posibilidad de que en las propias Fuerzas Armadas o en las Fuerzas Armadas, llamémosle Ejército, Fuerza Aérea, Armada Nacional o la Policía, pudieran existir elementos antisemitas. Estamos hablando de que el Servicio de Seguridad empieza a funcionar más o menos con la fundación del Estado de Israel y funcionó muy activamente en la dictadura y después de ella. Bien, Fernando, ¿por qué decide el título Mandato de Sangre? Eso es porque después de muchísimas entrevistas, después de ver una cantidad de visiones, de conocer a ciencia cierta lo que es a veces el martirio, a veces no, de un judío o una judía que se enamora de alguien que no es judío y que siente que de alguna manera el hecho de concretar un matrimonio o una vida junto a alguien que no es judío significa retasear lo que es la prolongación de la vida judía, la prolongación de la tradición judía y que sus hijos probablemente ya puedan llegar a tener menos inclinación a seguir, digamos, la tradición, hace que sientan como un mandato de sangre, un mandato que a veces ni siquiera es algo muy racional, o sea, es algo que sienten, ¿no? Y más allá de que a veces... Casi genético, digamos. Claro, casi que está en el ADN. Y más allá que de repente consumen y el amor sea más fuerte y se casen con alguien que no es judío, queda como un sabor ahí amargo o agridulce en ese sentido, ¿no? Claro, allí vamos rumbeando, digamos, si se me permite el término bastante vulgar, hacia lo que representa la discriminación. Y en dos direcciones, porque hay quienes dicen, no, pero quienes se encargan de discriminarse son ellos, para generar ese núcleo cerrado del judaísmo, por ejemplo, en Uruguay, y no es tanto aquello de la discriminación que les llega de afuera. El libro abarca naturalmente ese tema. Sí, abarca, digamos, las dos realidades, ¿no? Yo diría que en el Uruguay, y yo diría que cuando fui escribiendo este libro, me di más cuenta aún que el uruguayo, digamos, no es como nosotros sentimos, o por lo menos como existe en el colectivo imaginario a veces que se dice, bueno, el uruguayo tolerante. No es tan así. No. Y con respecto a la colectividad judía, yo sentí en más de una ocasión, digamos, elementos antisemitas, digamos, ideológicos, no de emprender acción alguna, ¿no? pero sí de tener un concepto discriminatorio hacia la colectividad judía. La colectividad judía, yo diría que, o los integrantes, o algunos integrantes, porque también es a veces injusto generalizar, ¿no? Porque hay una cantidad de judíos que de repente no funcionan así. El hecho de alguna manera no plantearse o ver como un problema el hecho de enamorarse de alguien que no es judío y de casarse con alguien que no es judío, por lo que decíamos antes, que tiene que ver con la continuidad de la raza judía, de la continuidad de las tradiciones, etcétera, la continuidad incluso que se ve ciertamente amenazada porque son cada vez menos en el Uruguay, en fin. Todo ese fenómeno hace que quizás alguien que no es judío, como de repente yo o otra persona que no es judía, sienta
como que ahí hay una discriminación hacia el, Claro. hacia el que no es judío, ¿no? O sea, que se abroquelan, digamos, o por lo menos esa es la percepción de mucha gente. Sí, la libertad es libre, ¿no? Claro. O sea, digo, sería injusto decir que hay judíos que no se casan con no judíos, Sí. porque los hay y de hecho es algo que preocupa a la colectividad judía o al establishment de la colectividad judía, la cantidad de matrimonios mixtos, es decir, matrimonios entre alguien judío y alguien no judío, que va en aumento año a año y década en década. O sea, cada vez es más común que la gente joven rompa esa Claro. barrera y diga, bueno, no, en realidad yo me enamoré de alguien que no es judío y, bueno, yo voy a seguir siendo judío, le voy a enseñar a mis hijos lo que es mi tradición, mi pareja le enseñará lo que es su tradición o su religión y después veremos. Bueno, el hoy ministro Olesker marcó algunas tendencias en ese sentido. Sí, el ministro Lesker rompió muy tempranamente, digamos, como dice él para el libro, en la entrevista para el libro, él cortó, digamos, con su ombligo familiar, digamos, con su relación familiar, por dos lados. Por izquierda, o sea, por tema político, el padre Bernardo Lesker es un prohombre, digamos, de la colectividad judía, que ha ocupado los más altos cargos dentro de la estructura judía y que hoy incluso es presidente de honor de la Organización Sionista del Uruguay. Claro, que después voy a detenerme en una anécdota que tiene que ver con el ministro. Y el hijo, y además de eso, ballista, integró la lista de Sanguinetti, la ABX, a la salida de la dictadura, etc. Y el hijo, Daniel, de izquierda, frente amplista, en los primeros momentos en movimientos estudiantiles combativos y además llegó un día a la casa y le dijo, mira, me voy a casar con alguien que no es judía. Y para eso fue como dicen ellos, un trago amargo en aquel momento porque era el hijo de aquella persona que era presidente de la institución, entonces como que fue cortar abruptamente en momentos donde era más difícil cortar, ¿no? Porque hoy día, si bien es complejo, como lo hablábamos hace un ratito, como que todo tiende a la apertura, ¿no? Y a tomarlo con mayor naturalidad. Bueno, decíamos de esa circunstancia de Daniel Olesker como embanderándose con cuestiones que hoy de pronto se ven con otra naturalidad y sin embargo en aquellos momentos era complicado. Estuvo preso con 16 años Olesker, ¿no? Y allí hay una gestión del padre ante el general Paulós. Sí. Y esa es la anécdota allí que se narra, ¿no? Bernardo Olesker era compañero de clase del general Iván Paulós. Y de allí había surgido la natural, digamos, relación que surge entre compañeros de clase. Luego, más adelante en sus vidas, él era presidente de la comunidad israelita del Uruguay, su hijo había caído preso, e Iván Paulós era el general que estaba encargado de los servicios de inteligencia. Entonces, como relata en el libro el propio Bernardo Olesker, él, digamos, para tratar de saber cómo estaba su hijo, para tratar de tener detalles, lo que más le importaba era la salud de su hijo, como naturalmente pasa con cualquier padre, me parece, ¿no? Entonces, sí, apeló a tener un vínculo a los efectos de estar informado sobre todo. De hecho, creo que se le plantea a Olesker, por lo que pude leer, se le plantea a Olesker la posibilidad de que se arreglara las cosas de manera que fuera excarcelado, pero rápidamente tenía que irse del país. Y Olesker no acepta. Eso es muy interesante porque es una leyenda que no es leyenda, que es realidad y que de alguna manera no está muy clara. Es muy leyenda de pasillo del Palacio, del Parlamento, por ejemplo, ¿no? Cosas que se comentan pero no con detalles. Y ahí está comentado en detalle porque hablan los dos protagonistas, el padre y el hijo. Y la realidad es que, digamos, los militares en ese momento al padre de Olesker le dan la posibilidad y le dicen, la posibilidad es que tu hijo se vaya, pero antes de ser procesado. ¿Ah? Si logramos sacarlo del país antes de ser procesado, bueno, es posible que evita el encarcelamiento. El padre, Bernardo Olesker, va a la cárcel a hablar con su hijo. Está la anécdota contada en detalle en el libro. Se reúnen en un cuarto chico, hablan, le cuenta el padre al hijo la gestión que había hecho.
y Daniel Olesker, el hoy ministro, señaló que su lugar era quedarse con sus compañeros y que bueno, él iba a afrontar lo que tenía que afrontar. Bueno, es una de las tantas anécdotas que se señalan en el libro. También allí usted advierte cierta dificultad, tal vez inesperada, del Comité Central Israelita para aportar información. Bueno, yo me reuní con su presidente ya cuando estaba un poco avanzada la investigación, pero cuando iba a desembarcar en las entrevistas y eso con el presidente Roberto Sijón. Y él, digamos, tomó de muy buen agrado el hecho de que se generara un libro sobre la colectividad judía en el Uruguay y que existiera más información. Pero, digamos, yo me reuní con él a los efectos de apelar a quizás, primero para que estuviera informado, y segundo, pues me parecía que correspondía, y segundo, por si el Comité Central Israelita, desde un punto de vista oficial, institucional, quería colaborar o brindar testimonio, entrevista o información. Y bueno, en realidad la respuesta vino al tiempo, pero vino a través de un mail, en donde el Comité Central lo que decía es que sí podía contestar preguntas, pero a través de la vía del mail y con la condición de que no se retaseara, digamos, sus respuestas. Y bueno, así como tiene la libertad totalmente el Comité Central de poner sus pautas en caso de colaborar, yo opté por entrevistar una cantidad de expresidentes del Comité Central Israelita de muchísimo peso y que han vivido los últimos 40 años de la colectividad judía con gran intensidad y con gran decisión o con gran responsabilidad en la toma de decisiones de la colectividad y prescindir, digamos, de ese intercambio vía mail que no es costumbre en los libros que yo escribo. Bueno, y acá queda también al desnudo otra cuestión que desde siempre se ha hablado. Un Estado dentro del otro Estado. Eso es muy interesante porque cuando yo fui penetrando en la investigación y dándome cuenta la magnitud de la cantidad de instituciones que tiene la colectividad judía en el Uruguay, que responden a la colectividad judía, instituciones educativas, instituciones de recreación, instituciones sociales, instituciones culturales, que superan largamente las 40 instituciones, fui encontrando, y sobre todo ellos mismos en un libro muy interesante que publica la Beneverit Uruguay, acerca de la crisis del 2002 y cómo golpeó la crisis del 2002 a la propia colectividad judía y a sus integrantes, demuestra claramente que, digamos, el judío en Uruguay tiene, de alguna manera, dos estados a los cuales apelar. ¿A qué me refiero con dos estados? Primero, el Estado uruguayo, ¿no? Como uruguayo judío puede verse beneficiado por las ayudas del Estado en un momento, digamos, de dificultad. Claro. Pero casi a la par. Pero casi a la par, y yo diría que hasta a veces, lamentablemente, por el Estado uruguayo, lo digo, ¿no? Con mejor y mayor eficacia funcionan las instituciones judías con un sistema, digamos, de respaldo a las necesidades básicas, a la ayuda al judío que tiene problemas para pagar el liceo de los chiquilines, para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler. En tiempos de crisis, cuando se fundieron una cantidad de integrantes de la colectividad judía, esa red de instituciones sirvió de sostén para una cantidad de judíos en el Uruguay, quizás mucho más efectiva que la estatal. Amado, y por ejemplo, la incidencia del lobby judío en el gobierno uruguayo también está planteado. Sí. El lobby en Uruguay parece que es mala palabra, ¿no? O sea, todos tratan de evitar la palabra lobby o tratan de evitar que exista el lobby. Y el lobby existe en todas las actividades de la vida y es natural que exista. Y ellos lo toman y lo practican con naturalidad, pero no les gusta que se le llame lobby, ¿no? Que se le denomine lobby. En otros países como Estados Unidos, el lobby, no solo judíos, sino el lobby en cualquier cosa, es estudiado, o sea, se estudia en instituciones y uno es lobista profesional. Pero es realidad que existe el lobby judío y muchos tienen la percepción, en el libro podrán fijarse si es equivocada o sobredimensionada,
acerca de que el lobby judío en el Uruguay es muy efectivo, sobre todo por su incidencia en el sistema político, sobre todo por su capacidad de, por ejemplo, como hace un par de días, el martes, tener en la sede de la Beneverit a 3 expresidentes, los líderes de todos los partidos, gente del Poder Judicial, de distintos ámbitos, ¿no? Entonces, esa capacidad para lograr tener vinculaciones y relaciones con gente que tiene decisión en el Estado, es algo que cultiva la colectividad judía y yo creo que hace bien en cultivarla. Bien, en una noche que no era igual a otras, No. y que de pronto era de las más significativas en cuanto a las presencias, porque estábamos en el medio de un conflicto que ahora tiene esta tregua establecida. Allí también hubo una sensación de la colectividad judía de que había nuevos actos de discriminación y además declaraciones políticas muy fuertes, muy potentes, que merecieron la recriminación, por ejemplo, del propio presidente del comité. Sí, sí. Hay una realidad que también lo dice el presidente Lacalle con mucha, yo creo que claridad y frontalidad en el libro. O sea, la colectividad judía y las instituciones de la colectividad judía son muy atentas de todo lo que hace el sistema político, ¿no? Incluso en el capítulo del lobby hay algún ejemplo de eso a nivel parlamentario incluso. O sea, están pendientes de qué hacen los políticos o qué hacen los sectores políticos con respecto a posiciones que tomen, con respecto a Israel o sobre todo con respecto a temas vinculados a Israel. En este sentido sí hubo un pronunciamiento del Movimiento Participación Popular, yo creo que desafortunado, yo no lo comparto por supuesto, pero la realidad es que, digamos, la complejidad de lo que pasa allá es tan dificultosa para un uruguayo entenderlo, y más para un uruguayo que de repente carece de elementos verdaderos de juicio porque no se ha interesado por el tema, porque no lo ha investigado, o porque muchas veces, como los mismos judíos dicen, hay información que se retasea en los medios de comunicación que envían lo que está sucediendo allá, para un lado o para el otro, ¿no? Sí. Entonces, nosotros de alguna manera quedamos rehenes muchas veces los uruguayos de tener que opinar o tomar partido con información que no sabemos si es la exacta, y lo otro es eso, o sea, el hecho de como la insistencia a tomar partido, ¿no? Claro. Y yo creo que en realidad en estas cosas hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, sobre todo los alineamientos, ¿no? Sí, sobre todo el camiseteo. ¿No? El camiseteo, el decir, bueno, no, yo estoy hasta la muerte con uno, con otro, soy de Peñarol, soy de Nacional. A mí me parece que eso es un mal camino. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por apenas un avance de lo que es Mandato de Sangre, el poder de los judíos en Uruguay, autor, por ejemplo, de la masonería uruguaya, de Óscar Magurno, el padrino, y del peso de la cruz. Acá se menciona, por ejemplo, el Yom Kippur, que es para los judíos de pronto el momento más importante del año, el Día del Perdón, ¿no? Sí, yo lo viví con ellos, lo viví en la sinagoga de Payán, de la calle de Payán, de la nueva congregación israelita. Fue una experiencia muy interesante, de mucho recogimiento espiritual para ellos. Es el día, sí, más importante en el sentido de recogimiento espiritual, y fue impresionante la cantidad de integrantes de la colectividad que se fueron acercando cuando avanzaba la tarde, y se arrimaba, digamos, hacia la hora cúlmine, que eran las 19 y pico, y creo que es un día que la colectividad judía lo vive con mucha intensidad, y que, digamos, alguien ajeno, como en ese caso me tocó a mí estar como espectador, yo me llevo de todas las religiones cosas interesantes y tradiciones interesantes que quizás no, sin el quizás, yo no creo, claro. no integro esas religiones, pero sí me generan mucho respeto. Que lo transforman en un panteísta, digamos. Me genera mucho respeto y admiración. Claro. Bueno, aquello de los judíos todos ricos también es un mentiz, este libro, para esas consideraciones. Las dificultades del ortodoxo, por ejemplo, ¿no? Sí, la vida de un ortodoxo es muy difícil. Muy difícil. Son pocos en el Uruguay, pero está planteado ahí. Está planteado acá. Bueno, cerramos la tapa del libro, abrimos brevemente la bitácora política, la hoja de navegación del día a día. ¿Qué pasa con estos votos que aparentemente Vamos Uruguay compró en el departamento de San José, en las elecciones de los jóvenes, ¿no?
No le consta. No quiero hacer, no quiero parecer maquiarino y decir no tengo conocimiento, pero... Pero es grave la acusación, ¿no? Es grave y yo creo que se va a llevar obviamente a las máximas consecuencias dentro de los órganos del partido, como también antes de las elecciones hubo algunos casos de irregularidades que rápidamente fueron sancionados, ¿no? Este tipo de elección, la elección juvenil, puede tentar a, como es una elección de alguna manera de acarreo en el sentido de contagio hacia gente que tenga ganas de votarlo a uno por amistad, por ser colorado, por simpatía personal y no tanto capaz partidaria, etcétera. Pasa mucho con los jóvenes, eso pasa mucho. O sea, los jóvenes votan a jóvenes en los que confían para que después dirijan a los partidos. Esa es la mecánica que yo he sentido que funciona. También, como en todas las cosas de la vida, está abierta la posibilidad de la viveza criolla, está abierta la posibilidad de no solo la viveza criolla, sino, claro, yo diría, la tristeza criolla, que es, por ejemplo, este tipo de casos, claro, que si se confirman, el partido tendrá que tomar decisiones absolutamente terminantes, como se tomó antes de la elección con algún caso que hubo. Correcto. Bueno, era en este caso canjear votos por entradas a un baile, digamos, ¿no? Exacto. Planteado en términos bastante gruesos. Bien, ¿bajó la tensión en la interna del Partido Colorado? Porque lo tuvimos a usted ahí como un espadachín importante en Twitter, por ejemplo, una confrontación muy potente, muy fuerte con el otro sector, con Propuesta Ballista. Nosotros tenemos, lo que pasa que entender y acostumbrarnos dentro del Partido Colorado a que hay dos sectores diferentes, que piensan diferente en algunas cosas y que, de alguna manera, sus integrantes, sus representantes, quienes lo integran, quienes lo lideran, representan cosas diferentes. O sea, un sector como Vamos Uruguay, liderado por Pedro Bordaberry, en donde evidentemente sus figuras más connotadas son el intendente Germán Coutinho, el senador Ope Pasquet y otros compañeros. Bueno, la gente conoce a Ope Pasquet, conoce a Germán Coutinho, conoce a Pedro Bordaberry y conoce de alguna manera cómo piensan, cómo actúan, etc. Después hay otro sector que es Propuesta Ballista y está integrado y liderado por Amorín Valle, y sus figuras más connotadas son Signorelli en Artigas, Amaro en Florida, Sanabria en Maldonado, y bueno, y otras figuras, Tabaré Viera en Rivera, y la gente también conoce de alguna manera cómo hacen política y cómo funciona y lo que piensan en algunos temas estos compañeros de partido. Y es natural de que haya dos visiones y dos formas de entender la política diferentes dentro del propio Partido Colorado. Eso no pasaba antes, y eso es lo bueno que está pasando en el partido, que es que hay diversidad, hay diferentes formas. Después iremos a la interna, en la interna la gente decidirá, que eso es lo importante, y después estaremos atrás del que gane. Bien, de cualquier modo le llamó la atención que Propuesta Ballista en su contragolpe dijera, bueno, pero también dirigentes de Vamos Uruguay le piden donaciones a ANCAP, que en definitiva es el centro del debate, ¿no? Yo pedí que Amaro me mandara las cosas, porque a mí me parece importante saberlo, incluso porque el sector nuestro en ese sentido, digamos, tiene muy claro lo que cree conveniente y lo que no cree conveniente. Entonces, estaría bueno que nos hicieran llegar. Llegaron a decir de que había diputados de Vamos Uruguay que intentaban algún auspicio porque corrían en autos. Y el único auto que pueden correr es en el auto de ellos personal, haciendo los kilómetros cuando van y vienen a Montevideo para el Parlamento. Pero, digamos, o sea, yo creo que quedó claro, de alguna manera, que pensamos diferente en estos temas. Y bueno, está bueno que así sea. Ha sido muy amable. No, gracias a vos. Fernando Amado estuvo con nosotros a propósito de su libro Mandato de Sangre, pero también hablando de temas políticos y sobre todo de la interna del Partido Colorado. Es representante de Vamos Uruguay. Pausa y seguimos adelante. Si se casan entre sí, si llegan a enamorarse de alguien que no es judío, si sufren la situación de tener que casarse igual con alguien judío, vas a poder encontrar en el libro también cuál ha sido la influencia de la colectividad judía en la política y cuál está siendo actualmente la influencia
de la colectividad judía en el gobierno frente amplista. Vas a también poder enterarte de si existe el lobby judío, que muchas veces se habla de él. Vas a poder enterarte cómo es la vida de un ortodoxo judío, que ya te adelanto que es bastante difícil, complicada y que genera, digamos, un grado de compromiso. Seguimos adelante, tal cual lo ha anunciado, está con nosotros Fernando Amado, autor de Mandato de Sangre, el poder de los judíos en Uruguay. Diputado, buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo anda? Bien, bien. Bueno, primero agradecerle el honor, el reconocimiento de haber tenido en mis manos un poco como el bruto, digamos, ¿no? Por favor. Del libro. Y allí, uno se ve atrapado casi que en la primera página a este recorrido. Dice la contratapa: en el imaginario colectivo la cole es omnipresente, poderosa y cerrada. Así se llama popularmente a la colectividad judía en Uruguay, una comunidad cargada de connotaciones, mitos y sobreentendidos, en un país forjado a partir de numerosas corrientes de inmigrantes. Pese a ser pocos en términos comparativos, los judíos siempre se han hecho notar. Aquí tienen ustedes la portada de Mandato de Sangre. ¿Fue la experiencia más difícil desde el punto de vista del escritor, indagar, investigar? No, la verdad que no. Esa es una de las primeras sorpresas que quizás uno se lleva, probablemente por la carga de prejuicios que hasta uno... Bueno, otro libro llamado al éxito de Fernando Amado, en este caso Mandato de Sangre, el poder de los judíos en Uruguay. Es el tema que abarca el diputado, escritor, politólogo Fernando Amado. Estaremos hablando en minutos con él, Adri. Muy bien, claro. Pero si les parece, ahora presentamos algo así como un avance, algunas consideraciones de Fernando Amado respecto a este libro. Lo compartimos. Hola, te habla Fernando Amado. Te invito a que leas Mandato de Sangre, el poder de los judíos en el Uruguay. Es un libro en el que vas a enterarte cuál es la influencia de la colectividad judía en nuestro país. Vas a poder enterarte quiénes la integra, qué diferencias hay entre distintos sectores dentro de la colectividad judía. Vas a poder sacarte las dudas acerca de muchos prejuicios que hay acerca de si los judíos están todos acomodados económicamente, si se ayudan entre sí. Lo mismo tiene. Uno es parte de la sociedad y como parte de la sociedad, de alguna manera, a mí lo que me interesaba de abordar a la colectividad judía como objeto de estudio era justamente tratar de acercarme más a la realidad verdadera de esa colectividad y no quedarme con los titulares. Y una de las cosas que uno pensaba es, bueno, va a ser más difícil recoger la información, va a ser más difícil que me dejen ir a las actividades de ellos, a determinadas instituciones. No, la colectividad ha sido totalmente generosa en la información y yo diría en el trato para conmigo en todo momento. Bien, vayamos a una breve digresión entonces, Fernando, si me permite. ¿Cuál fue la situación donde encontró más puertas cerradas en sus investigaciones, tomando en cuenta las obras anteriores, lo del Opus, lo de la propia masonería, por ejemplo? Bueno, yo siento que en realidad el Opus Dei me mostró lo que me quería mostrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tuvieron una estrategia inteligente como institución. Claro. Una cantidad de cosas que yo no iba a conocer si ellos no me mostraban, me las mostraron, que eran positivas, y quizás hubo algunas cosas que prefirieron no mostrarme y algunas obstaculizarme. La masonería, lo que pasa es que en sí misma ya es un obstáculo desde el punto de vista de la discreción con la que se maneja. Claro. Entonces, eso se hizo cuesta arriba, más allá que evidentemente los masones uruguayos o alguna parte de los masones uruguayos tenía ganas que se conociera mejor la actividad masónica en el